Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene ese deporte que paraliza al mundo entero, que nos hace gritar, llorar y celebrar como ningún otro? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia del fútbol. Así que, pónganse cómodos, porque este partido está a punto de empezar. Aunque el fútbol como lo conocemos hoy es relativamente joven, la idea de patear una pelota no es nueva. Hace miles de años, en China, existía un juego llamado Cuyu, que se jugaba entre los siglos III y II antes de Cristo. Era una especie de entrenamiento militar donde los soldados tenían que patear una pelota de cuero rellena de plumas hacia una pequeña red. En Japón tenían el kemari, un juego más ceremonial y menos competitivo. Y claro, en la antigua Grecia y Roma también existían juegos de pelota que involucraban los pies, como el episkiros y el harpastum. Eran juegos rudos, a veces violentos, pero sentaron una base. La humanidad siempre ha disfrutado de darle patadas a algo redondo. Avancemos rápidamente hasta la Inglaterra del siglo XIX. En las prestigiosas escuelas públicas británicas, cada una jugaba a su manera. Imaginen un caos total. En una escuela se permitía agarrar la pelota y correr. En otra solo se podía patear. Algunas tenían arcos enormes, otras casi ni tenían. Las reglas eran un desastre y variaban de un colegio a otro. Era imposible que dos escuelas jugaran entre sí sin terminar en una discusión masiva sobre qué estaba permitido y qué no. Era evidente que se necesitaba unificar las reglas. Y así, en 1863, ocurrió un evento que cambiaría la historia del deporte para siempre. Representantes de varios clubes y escuelas se reunieron en una taberna de Londres, la Freemasons Tavern, para poner orden. De esa reunión nació la Football Association, o la FA. El primer organismo rector del fútbol. Fue un momento clave. Se tomaron decisiones cruciales, como prohibir zancadillas, patadas a los rivales y, lo más importante, prohibir el uso de las manos para llevar la pelota. Esta última regla fue tan controversial que provocó una división. Los que querían usar las manos se separaron y, con el tiempo, crearon su propio deporte, el rugby. Así nacieron dos de los deportes más populares del mundo, como hermanos que toman caminos diferentes. El primer partido oficial bajo estas nuevas reglas de la FA se jugó el 20 de julio de 1866. El fútbol moderno había nacido. Con reglas claras y unificadas, el fútbol comenzó a expandirse a una velocidad increíble. ¿Y quiénes fueron los embajadores de este nuevo deporte? Los británicos, por supuesto. Marineros, comerciantes, ingenieros y profesores que viajaban por el mundo llevaban consigo una pelota de fútbol. A finales del siglo XIX, el deporte ya se había instalado en Europa continental y, de manera muy especial, en América del Sur, donde se arraigaría con una pasión incomparable. Al principio, el fútbol era un pasatiempo de caballeros, un juego amateur, pero a medida que su popularidad crecía, también lo hacía la competencia. Los clubes empezaron a compensar a los mejores jugadores por el tiempo que perdían en sus trabajos. Esto, por supuesto, era una forma encubierta de profesionalismo. La AFA, al principio, se opuso firmemente, pero la presión era demasiada. Finalmente, en 1885, se legalizó el fútbol profesional
en Inglaterra. Este fue un punto de inflexión. 3 años después, en 1888, se creó la Football League, la primera liga de fútbol del mundo. Ahora los equipos competirían de manera organizada durante toda una temporada para coronar a un campeón. El deporte había pasado de ser un simple juego a una profesión y un espectáculo. Con el fútbol creciendo en tantos países, era necesario un organismo que lo gobernara a nivel mundial. Así, en 1904, en París, se fundó la Fédération Internationale de Football Association. La FIFA, curiosamente, Inglaterra, la cuna del fútbol, no se unió al principio. Veían con cierto recelo a esta nueva organización. Los miembros fundadores fueron Bélgica, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, España, Suecia y Suiza. El gran sueño de la FIFA era organizar un torneo que enfrentara a las mejores naciones del mundo. Ese sueño se hizo realidad en 1930. Jules Rimet, el entonces presidente de la FIFA, fue el gran impulsor de la primera Copa Mundial. La sede elegida fue Uruguay, un país que celebraba el centenario de su independencia y que era una potencia futbolística, habiendo ganado el oro olímpico en 1924. Why 1928. A pesar de las dificultades del viaje, para los equipos europeos, el torneo fue un éxito. En la final, el anfitrión, Uruguay, venció a Argentina en un partido memorable y se convirtió en el primer campeón del mundo. La Copa del Mundo había llegado para quedarse, convirtiéndose en el evento deportivo más grande del planeta. Pero el fútbol no es solo organización y torneos, también es estrategia, es un ajedrez que se juega con los pies. A lo largo del siglo XX, las tácticas evolucionaron drásticamente. Pasamos de formaciones superofensivas como el 2-3-5, donde casi todos atacaban, a sistemas mucho más equilibrados. En los años 70, la selección de Holanda, la naranja mecánica, maravilló al mundo con su fútbol total, un estilo en el que cualquier jugador podía ocupar cualquier posición en el campo. Más recientemente, a principios del siglo XXI, el FC Barcelona de Pep Guardiola perfeccionó el tiki-taka, un juego basado en la posesión, pases cortos y movimiento constante. Cada época ha tenido sus innovaciones tácticas que han cambiado la forma de entender el juego. Y no solo las tácticas han cambiado. La preparación de los jugadores es de otro nivel. La ciencia del deporte, la nutrición, el entrenamiento físico y la psicología han transformado a los futbolistas en atletas de élite. El equipamiento también ha evolucionado, desde pesadas botas de cuero y balones que absorbían agua hasta la tecnología ligera y avanzada que vemos hoy. Todo esto ha contribuido a un juego más rápido, técnico y espectacular. Hoy, el fútbol es un verdadero fenómeno global. Es el deporte más popular del mundo, con ligas profesionales en casi todos los países y miles de millones de aficionados. Ya no es solo un juego. Es una industria multimillonaria que genera ingresos gigantescos a través de derechos de televisión, patrocinios, entradas y merchandising. Las grandes competiciones como la Copa del Mundo, la Liga de Campeones de la UEFA en Europa o la Copa Libertadores en Sudamérica paralizan ciudades y continentes enteros. Las ligas nacionales, como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie A italiana, son seguidas por millones cada fin de semana. Vamos a repasar algunos hitos que marcaron
esta historia. 1863, la fundación de la FA. 1888, la creación de la primera liga de fútbol. 1904, nace la FIFA. A 1930, la primera Copa del Mundo en Uruguay. 1954, el milagro de Berna, cuando Alemania Occidental, contra todo pronóstico, ganó su primer mundial. 1970, el Brasil de Pelé, considerado por muchos el mejor equipo de todos los tiempos, gana su tercer mundial en México. 1992, la creación de la Premier League revoluciona el negocio del fútbol, y en los años 2000, el dominio del Barcelona con su estilo inconfundible. Cada uno de estos momentos ha contribuido a la rica historia de este deporte. En resumen, el fútbol ha recorrido un largo camino, desde esos juegos rituales en la antigüedad, pasando por el caos organizado en las escuelas inglesas, hasta convertirse en el coloso global que es hoy. Su historia es una mezcla de organización, pasión, expansión global y una constante evolución táctica y técnica. El fútbol es más que un juego de 22 personas corriendo detrás de una pelota. Es cultura, es identidad, es negocio y sobre todo es una fuente inagotable de emociones. Y esa es la increíble historia del fútbol. Espero que hayan disfrutado de este viaje. ¿Cuál es su momento favorito en la historia del fútbol? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like a este video y suscribirse para más contenido. Gracias por vernos y hasta la próxima.